Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No les digo que sonría porque desde aquí se ve su rostro. Amén. En estos tiempos en el cual hay mucha necesidad diversa, amados hermanos, nosotros tenemos que pararnos firmes hoy más que nunca como la iglesia de Cristo. Amén. Y damos gracias al Señor por el privilegio que Él nos brinda de poder estar en su presencia siempre. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Padre, muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel y maravilloso, Señor. Todas las cosas tú las pones en nuestras vidas, en los corazones de tus hijos, de tus siervos, de tu pueblo, Señor. Y es un privilegio estar aquí compartiendo tu palabra juntamente con este pueblo tuyo que tienes en este lugar. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque la gracia de tu Santo Espíritu siempre tome el control de nuestras vidas. Muchas gracias, maravilloso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? ¡Qué bueno es el Señor! Cristianismo es, ¿qué cree que es cristianismo? Sinónimo de libertad. Cristianismo es, ¿sabe qué? Compromiso. Cambio. Eso quiere decir cristianismo. No puedo decir que estoy en Cristo y no soy libre. Todavía siento opresiones. Como dicen algunos, todavía tengo como que oigo pasos en el techo. No. Cristianismo es compromiso. Es vivir comprometido todos los días con el Señor. Y si es con el Señor, para con mi prójimo, porque son los dos grandes mandamientos. Compromiso 100% con el Señor y amar al prójimo por 100% como a mí mismo. Es un cambio. Es un cambio radical. Todo tiene que cambiar. Mundo es. Vosotros estáis en el mundo, mas no sois, porque el mundo es. Mire, cristianismo es comunión, hermano. ¿Estamos acá todos? Qué alegre. Mire, como cristianismo es verdad. ¿Te das cuenta qué tanto implica? Va dentro de cristianismo es fidelidad. ¿Qué más es? Es amor. Un amor genuino que todo lo puede, todo lo soporta. Ese es ser cristiano, hermano. Mire, cristianismo nos lleva y nos conlleva a algo muy fundamental, en el cual dijo el Señor: sin santidad nadie mirará mi gloria. Entonces, cristianismo es vivir en santificación, y la palabra santo es apartado de. Y somos exclusivos del Señor. ¿Cuántos somos exclusivos del Señor? Amén. Y así podemos ir añadiendo un sinfín de cosas. Pero ¿cómo lograr todo esto? Porque muchas veces no estamos el 100% en la libertad. Y la palabra del Señor allá en el Evangelio de San Juan 8 nos habla y nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Pero libertad es 100%. Porque en el libro de Gálatas 5 dice que no estemos otra vez, ¿cómo? En esclavitud. Sí, es un yugo, es algo que te va a tener atado. Cuando conocemos en realidad quién es Dios y quién es Cristo Jesús como nuestro Salvador, no podemos seguir a medias todo lo que le dije, sino que todo tiene un solo complemento. Porque todo esas situaciones como libertad, compromiso, cambio, comunión, verdad, fidelidad, amor, santificación, etcétera, todo va hacia un mismo lugar. Se llama Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser. Todo es un mismo vínculo. Por eso somos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice Hebreos 12:14? Mientras usted busca, aparece en pantalla Hebreos 12:14 y dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Pero ¿por qué muchas veces no podemos seguir la paz con todos? Porque estamos viviendo no a un 100%. En realidad se puede vivir a un 100% en esta tierra, en Cristo Jesús. ¿Usted qué cree? Sí se puede. ¿Cómo se puede lograr?
solamente a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hoy por hoy, y con todo respeto digo, porque se han quedado en las manifestaciones. Cuando el ser humano solamente está en las manifestaciones, entonces vive en sus emociones. Porque en la alabanza, si entre más brincamos, más como que más adoramos a Dios, y entre más se sacudió aquella persona, como que más Dios tomó el control en ella. Y hay personas que se quedan en las manifestaciones. Vivir en el Espíritu de Dios es vivir constantemente, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual el Hijo del Hombre ha de venir. Y si usted quiere saber un poquito más sobre ese tema, vamos a ir abarcando el 9 de junio en el amor del Señor. Esa es una pequeña introducción en el buen sentido, cómo podemos seguir la paz con todos. No dice con algunos, con todos, porque el verdadero cristiano sigue la paz con ¿y quiénes son todos? Eso está como si tu enemigo tuviera hambre. No dijo que tu enemigo te va a pedir comida. Como quien dice, si tu enemigo tuviera hambre, es como quien dice, si te enteras que tu enemigo tiene necesidad de comida. Pero ¿quién le quiere dar de beber y quién le quiere dar de comer a su enemigo? ¿Por qué? Porque todavía existe el odio, el rencor, la rencilla, el resentimiento en ese lugar. Entonces por eso no podemos seguir la paz con todos. ¿Por qué? Porque aún estamos viviendo en la carne y no podemos ser cristianos porque no estamos siguiendo a Cristo como tal cual nos habla la palabra. Entonces vivimos un cristianismo a medias. ¿Quién lo dijo? La palabra, es la palabra la que nos instruye a nosotros. Y si nosotros nos vamos metiendo a la palabra, vivimos la palabra, y entonces ¿sabe quién toma control de nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Observe, podemos seguir la paz con todos y la santidad, porque este versículo nos advierte y nos dice, sin la cual, ¿cómo dice? ¿Te das cuenta? Dios siempre agrupa todo, porque es todo o nada. Seguir la paz con, sin la cual, ¿te das cuenta? Es todo sin nadie. Cuando vivimos nuestra vida al todo por todo en el Señor, vivimos una vida plena en Él. ¿En qué? En libertad. ¿En qué? En compromiso. ¿En qué? Hay un cambio radical que se nota, porque esa vida en Cristo Jesús, en el cristianismo, se tiene que notar en nuestra vida. Y la palabra del Señor es más que radical, es espíritu, alma y cuerpo, porque lo que tenemos adentro se refleja por fuera. Eso es indiscutiblemente. Es como el matrimonio, pues, en esa área. Dice que los dos serán una sola. Son una sola carne. Pero hay veces que el compromiso dentro del matrimonio ya se deja de hacer. ¿Por qué? Porque el hombre agarra su propio estilo de vida, la mujer agarra su propio estilo de vida, ignorando que son una sola. Así que el hombre deje de andar exhibiendo lo que no es suyo, porque lo que dice que es de él no es de él, es de su mujer. Y la mujer deje de andar exhibiendo lo que no es suyo, porque lo que según dice que es de ella es de su marido. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Entonces es lo que se olvida, hermano, que si yo soy cristiano, pues dejo de ser yo. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo. Mi compromiso es para con Él. Ya vio que está tan sencillo todo. Dios no nos dejó la palabra complicada para que no podamos entenderla. Y cuando dice ahí en Hebreos 12:14 que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, entonces yo busco la paz con todos, aunque no todos busquen la paz conmigo. Es que así es. Tú puedes vivir en justicia, tú puedes vivir en libertad, aunque los otros no la vivan. Tú y yo podemos vivir en compromiso, aunque los demás no vivan en compromiso. Pero no es cuestión de los demás, eres tú, soy yo. Porque ¿quién quiere la salvación? Qué silencio. A veces me gusta ese silencio, porque si usted está pensando y recapitulando, qué bueno. Ahora, si usted la palabra le empieza a adormecer, como que aflíjase.
Sí, porque la palabra no le va a redarguir. La oratoria y la retórica van agarrados de la mano, y el predicador tiene que ser un buen payaso para captar la idea de los que lo escuchan. Pero el verdadero cristiano, ¿qué cree que tiene? Hambre y sed de justicia. Siempre va a querer algo, aprender algo, saber más, sujetar más que su carne y vivir más en el Espíritu de Dios. ¿Se puede lograr? Sí. Mira, Apocalipsis 3:11 nos habla y nos advierte. Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque ser cristiano, hermano, es saber lo que el Señor me ha dado. Porque aquí no dice retén lo que yo te puedo dar, no, sino que retén lo que ya tienes. ¿Y qué es lo que tienes, hermano? Una salvación tan grande. No podemos descuidar una salvación tan grande. El mundo celebra cada año la Semana Santa, que a estas alturas no hay tantita nada de santa como lo celebra el mundo. Pero nosotros, como pueblo e hijos de Dios, hermano, ese sacrificio de Cristo tiene que estar presente los 365 días del año y las 24 horas del día. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué no se puede ser cristiano en realidad como la palabra dice? ¿Sabe por qué? Porque echamos de menos el sacrificio de Cristo. Y el que rechaza a Cristo dice que ya es condenado, porque ha rechazado al unigénito Hijo. No es que se va a condenar, no, ya ha sido condenado, dice las Escrituras. Eso es una afirmación. Y cuando dice aquí yo vengo pronto, Dios a quién le está hablando, Dios a quién le está advirtiendo, a los de afuera o a los de adentro. ¿Y qué está diciendo? Retén lo que tienes. Pero es que no tengo mucho. ¿Pero tienes? Sí, entonces retén lo que tienes. Porque si en lo poco no podemos ser fieles, ¿qué cree? En lo mucho tampoco. Hay personas que todavía están queriendo abarcar más, abarcar más, abarcar más. No lo busquen en tu Biblia porque no está. Porque el que mucho abarca, no lo busque, no existe. Pero eso es una gran lógica. Hay personas que lo que tienen no pueden ser buenos mayordomos, no pueden ser buenos administradores. ¿Qué tenemos que hacer con lo poco que el Señor nos ha dado? Conforme a nuestra capacidad nos ha repartido, hermano, conforme a nuestro deseo de nuestro corazón, porque Dios sabe. Cuando dice el libro de Jeremías que el corazón es perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Sí, es perverso cuando estamos fuera de Cristo. Nuestro corazón hoy por hoy no puede ser perverso. ¿Y cómo es eso? ¿Sabe por qué? Porque el que está en Cristo es una nueva, y ninguna condenación hay para los que están. Entonces el corazón, ¿cómo es? ¿Perverso? Porque esa es la excusa ¿de quién? ¿Del cristiano? No, porque el verdadero cristiano no vive en excusa. El verdadero creyente se vive sometiendo todos los días al Señor. Experimenta su gloria cada momento de su vida. Cada uno de nosotros sabemos y tenemos que tener por convicción, hermano, quién es el que gobierna en realidad nuestro ser. ¿Quién es en realidad el que tiene control de nosotros? Tenemos que saber vivir por convicción propia. Observe, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, como quien dice, lo que hoy por hoy tienes va a venir otro y te lo va a arrebatar. ¿Y por culpa de quién? Del diablo. Es que el diablo me engañó. No, hermano, esa es falta de sometimiento. Cuando uno no se somete, se somata. Ese es el problema. Es que caí. No, ya estaba abajo. Vamos a ir por partes y espero que me dé el tiempo. Apocalipsis 21:27. Mire, Apocalipsis 21:27. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente, ¿cómo dice? Apocalipsis 21:27. Los que están en donde
inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, tu nombre, mi nombre, tiene que estar ya allí inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, nuestra salvación se empieza a gozar desde aquí, desde donde tú y yo estamos viviendo hoy por hoy. Desde hoy por hoy empezamos a gozar nuestra salvación. Ay, cuando estemos allá en la gloria del Señor, qué hermoso será. Están pensando todavía cuando lleguen allá. Pero no le digas así. No le digas así. Decile así como yo te dije, así le vas a decir. Y si quiere un buen consejo le hubiera dado. Porque quieren ser santos, quieren lograrlo todo cuando estén allá. Y mientras están acá, todo es a medias. ¿Qué cree? Que el Espíritu Santo va a posar en una persona que en realidad, porque muchas veces se dice y se cataloga que todos tenemos al Espíritu de Dios. ¿Usted qué cree? ¿O ignoráis que sois, qué dice? Templo. Y en el templo, hermano, tiene que haber comunión. Tiene que ver esa santificación, porque es Espíritu Santo. No entrará en ella ninguna. No hay nada, cosa inmunda, o que hace, cuando hoy hace abominación y mentira. Como quien dice, el cristianismo, hermano, se tiene que vivir conforme a lo establecido en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando el Cristo de la gloria venga por su iglesia, viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga, que no hizo mentira, mucho menos abominación. ¿Te das cuenta? Entonces la salvación es fácil, la salvación es sencilla, porque el mismo maestro dice: aprended de mí que soy manso. El asunto es que dentro del aprendizaje el sometimiento es lo que cuesta. Si ya lo sé, pues, eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque la práctica es el problema. ¿Y sabe por qué? Se oye como broma, pero es que no se somete, no se humilla. No hay un verdadero arrepentimiento, solamente hay un convencimiento, no hay una conversión. ¿Estamos acá todos? Esa es la respuesta muchas veces para que yo quiero cambiar. Pastor, por favor, ore por mí. Mire que mi matrimonio, esta semana me fue mal, pastor. Hermano, esa es la tendencia del mundo, es lo común que nos puede suceder. Pero ¿qué dice la palabra? No deis lugar al diablo. El verdadero cristianismo no le da lugar al diablo, hermano. No tenemos que darle motivo a Satanás. ¿Para qué? Para que no tome otra vez el control. Porque si le damos motivo, ese fue el problema de Adán. A Adán le dijo: fructificad, a la tierra sojuzgadla. Le dieron la autoridad a Adán, a Eva. Ellos tenían la autoridad. Pero ¿sabe qué pasó? Pecaron y esa autoridad cayó sobre el Dios de este siglo, el cual cegó el entendimiento a muchos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ese control cayó allí con Satanás. Ahora, Cristo Jesús vino a libertarnos. ¿Cuántos somos libres? A libertarnos, amén, hermano. Y no podemos seguir en el yugo de esclavitud. Allí otra vez, conforme a los rudimientos donde el Señor nos sacó. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas esas cosas viejas han pasado. Gloria sea el Señor. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos del otro lado, hermano. Estamos del otro lado. Diga que está al lado suyo. Dile: ¿sabes qué? En Cristo Jesús estamos bien. Y más que bien. En Cristo Jesús no somos victoriosos, somos más que victoriosos. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí no entra la tibieza, ahí no entra el que no se puede, porque cuando estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero nuestra vida tiene que ser conforme a los que andan en el Espíritu y no conforme a los que andan en la carne. Porque esa es la diferencia del verdadero creyente al que se dice ser creyente. Hay una diferencia.
El Señor dijo: por sus frutos los vas a conocer. No es cuestión de enjuiciar, porque uno no es juez, pero uno sí tiene que ser analítico, analizar, porque la palabra juzgar es lo que quiere decir, debes de analizar. Así que aquí no aplica el no juzgues. Tú y yo tenemos que vivir juzgando. Para todo juzgamos, ¿o no? Tú ves una prenda, ¿lo compras nada más porque te gustó el color? ¿O le analizas la tela? Y cuando tú lo tocas dices: ah, está bonito el color, pero no, con este calor, no, hombre, aquí me voy a arder. ¿Qué es lo que hiciste? Tocaste. ¿Y por qué? Lo analizaste. Y analizar es juzgar, lo estás juzgando. Todo en la vida juzgamos. ¿Por qué no analizamos la doctrina? Analice la doctrina, porque doctrina quiere decir idea. Y a Timoteo le dijeron: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque un ciego que guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Pero muchas veces nos gusta lo que oímos y alimenta nuestro propio deseo, y decimos: no, yo de aquí soy y no me mueve nadie. ¿Por qué? Porque nos sentimos a gusto, hermano. Pero no podemos alimentar, como dice las Escrituras, los deseos de la carne, sino tenemos que alimentar lo que dice el Espíritu, y el Espíritu Santo nos guía, porque vosotros, el Espíritu Santo mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la promesa que dejó el Señor para con sus discípulos. Sí, los discípulos. ¿Discípulos de dónde? ¿De que están en la Biblia? No. ¿Cómo que no? Si allí están. No, tú y yo tenemos que vivir lo que dice la palabra. No dice mi nombre, pero yo tengo que tomar lo que dice la palabra para mí, porque es donde va a ser eficaz la palabra en mi vida. Me va a conmocionar de tal forma que si estoy en Cristo, me voy a gozar en Él. Demos gracias al Señor por la música, por el audio, por todas las cosas que gracias al Cristo de la gloria hoy por hoy tenemos. Pero el día que no haya música, porque los músicos se fueron, no, ahí siguen los músicos. Pero con estos apagones, hermano, no le voy a decir que con el apagón qué pasa, pero los apagones están. No hay música, pero hay garganta, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar lo que tenemos dentro. Dios nos dio manos, pies, nos dio boca, nos dio un cuerpo, y todo nuestro cuerpo alaba y glorifica a Cristo. Nosotros tenemos que tomar y echar mano de lo que el Señor nos ha dado. Tu capacidad es más que la mía, echa a andar lo que tú tienes. Tal vez a mí me dieron el talento, el 1, de ahí de Mateo 25:7. Pero hay otros que le dieron 5 talentos. Y muchas veces podemos trabajar a la inversa. ¿Por qué? Porque el que tenía 5 produjo 5, el que tenía 2 produjo 2, y el que tenía 1 lo enterró. Pero hoy por hoy hay gente que tiene 5 y no está haciendo absolutamente nada. Echa a andar lo que el Señor te ha dado, porque si estás en Cristo no eres condenado, pero si no vives en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Sacar solamente provecho. Nosotros no podemos alabar a Dios para ver qué Dios puede hacer conmigo. Peor tantito que tengo necesidad de mi familia, mi trabajo, mi negocio, mi esto, mi lo otro. Señor, te lo pido, te lo suplico, maravilloso Dios. Y siempre vivimos con aquel ministerio de saqueo, porque todo el tiempo queremos andar saqueando al Señor, a ver qué le saco al Señor esta vez. No podemos vivir con ese concepto. El verdadero cristiano está para dar, porque el gozo está en ¿dónde? En el dar. Hoy por hoy venimos a adorar a nuestro Dios, porque Él merece la gloria, la alabanza y el poder. Por eso tú y yo estamos aquí para alabar. Somos adoradores y le adoramos con los pies, con las manos, pero tenemos que adorarle con nuestra propia vida, mientras estamos reunidos y mientras no estamos reunidos. Porque cuando sonará la final trompeta, nadie lo sabe. Hebreos 4:13, vamos, en el amor del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas. Qué hermoso. Él todo lo sabe. Y si Él todo lo sabe, hermano, no te preocupes de absolutamente nada.
porque Dios tomará el control de tu necesidad. Y la mayor necesidad que el ser humano puede tener es la necesidad de Dios, es la necesidad espiritual, que muchas veces pocas personas se percatan de esa necesidad. Trabajamos ¿para qué? Para sufragar la necesidad física, el vestido, la comida. Y el Señor bien dijo allá en el Evangelio de Mateo que todas esas cosas el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Todas las cosas van a venir por añadidura, pero ese es el enfoque muchas veces de nuestra vida. Si nuestro enfoque fuera a la inversa, hermano, olvida si aquí hubieran misioneros, predicadores, pastores, hermano, porque la palabra del Señor, el Evangelio, se siente. Su presencia se siente. Aleluya. Es algo que te mueve, te envuelve. Si no vives en su presencia, hermano, prácticamente te estás perdiendo todo. Vivir en su presencia, mis hermanos, es algo glorioso, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas, ¿te das cuenta cómo es la palabra del Señor? Siempre engloba plural. Todas las cosas están desnudas, descubiertas, abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar. No hay excusas. Delante de su presencia no va a haber pretextos. No vamos a poder decirle: Señor, discúlpame, pero yo quise ser cristiano, pero te diste cuenta que es que la carne es carne y yo era débil. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción como yo las tuve, pero confiad, dijo también el Señor, porque yo he vencido. Si Él tuvo aflicción, tú tendrás aflicción, pero si Él venció, tú vencerás. ¿Cuántos alaban su nombre? No hay excusa para no seguir al Señor íntegramente. Pero ¿cómo lograr esto? Dios se muestra a través de su palabra tal cual Él es, conforme a nuestro razonamiento. Porque todo lo que el Señor es, mis hermanos, no crea que aquí está el todo de Dios. No, es conforme a lo que Él establece para nuestra común salvación, y que nosotros podamos entender según nuestro razonamiento quién es Él. Pero es una pequeña milésima de introducción. Dios se muestra a través de su palabra, para que le amemos en una libertad, en una verdadera libertad, fiel en verdad, en comunión y sin variación. No hay variaciones, en un cambio genuino, con un compromiso puro, santo, tal cual es Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso Él murió por nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Morir por Él. ¿Te das cuenta? ¿Es fácil? Sí, cuando hay renuncia. ¿Es sencillo? Sí, hermano, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Quién se complica la existencia? El ser humano que no tiene esa entrega total para con su Dios. Cuando Dios pide, nosotros tenemos que ser accesibles para con Dios. Si Dios se ha comprometido con su creación, si Dios se ha comprometido tal cual es para nuestra redención, nosotros como iglesia, como hijos, como pueblo de Dios, tenemos que vivir comprometidos para con Él. Por eso es que no hay cambio. Por eso el enemigo de nuestras almas nos muestra un patrón que sin duda se vuelve a repetir una y otra vez, se vuelve a repetir una y otra vez, y jamás habrá un cambio radical y verdadero en aquella persona que en alguna ocasión oyó de su Salvador, pero no se arrepintió genuinamente de sus pecados. Por eso no hay cambio, no hay renuncia. Es como aquella persona que es un hombre y era, ¿cómo le dicen al que busca muchas mujeres? Y a la mujer que le encantan muchos hombres, hombreriega. ¿Verdad que muy poco se oye eso? Sí, porque los más mujeriegos son los hombres. ¿Y sabía usted que hoy por hoy son las mujeres que abandonan a su pareja y no los hombres que abandonan a su pareja? Son estadísticas. ¿Qué tal? Y son las mujeres que tienen mayor privilegio hoy en día que los hombres. Estadísticas. Y muchas veces estadísticas, hay hombres que son mayormente asesinados que mujeres, pero la noticia y el boom son mujeres.
¿Y los hombres asesinados dónde están? No se habla. ¿Por qué? Porque esas son las estadísticas. Hablemos de las estadísticas. Son las situaciones. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Nuevamente mostrarnos un patrón. El que no se puede, y ese hombre que era mujeriego afuera, ahora sigue siendo mujeriego adentro. Aquella persona que era mentiroso afuera, ahora sigue siendo mentiroso adentro. Aquella persona que en realidad hacía sus transacciones porque era muy tranza, ahora sigue siendo tranza adentro. Porque no hay un cambio. Es muy difícil de dejar todas esas manías, pastor. Ay, Dios santo. Porque no hay un cambio. ¿Usted se ha preguntado por qué no hay un cambio? Porque no hay una entrega total. No hay secretos, hermano. Todo está revelado en la palabra. Tenemos que tener ese cambio total. Es un nacimiento de nuevo. Mira, ¿qué es lo que el enemigo siempre ofrece? Esclavitud. La esclavitud amarga. La esclavitud condiciona. Mira que dice San Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8:34. Por eso aquella persona que quiere cambiar no puede. ¿Por qué? Porque el cambio no es cuestión de que por voluntad propia. Es el Espíritu Santo el cual nos motiva a seguir hacia adelante y a santificarnos más y más para con el Señor. Porque las ofertas del mundo están allí vigentes. Los ataques y los achaques del enemigo y los dardos, hermanos, del maligno están ahí vigentes. Pero ¿cómo es que esos dardos no pueden hacer, ahora sí, estragos en nuestra vida? ¿Porque somos muy buenos? No, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque dejamos de ser nosotros. Es Dios que mora en nuestras vidas. Lo que hace el enemigo es volver a esclavizar y de esa forma tener poder sobre aquella alma. Gálatas insensatos. ¿Te acuerdas que dijo? Gálatas insensatos, habéis comenzado por el Espíritu y estáis terminando por la carne. ¿Por qué? Porque el enemigo volvió a agarrar ¿qué? Terreno. No le des oportunidad al enemigo y mirarás la gloria de Dios en todos los aspectos de tu vida. Sí, es en todos los aspectos de tu vida. Pastor, ya me pidieron el divorcio. Si es que tu esposa no está sujeta al Señor. Ese es el problema. El otro cónyuge, el hombre, no está sujeto al Señor. Pero tú y yo estemos sujetos. Nos sujetemos al Señor. Estemos allí por voluntad propia. Démosle todo al Señor. Él da todo por nosotros y nos ha entregado algo hermoso y maravilloso. Y el poder que es del enemigo quiere tener ¿sabe cuál es? El mundo. Y por eso muchas veces tenemos la mirada afuera, formatos de afuera. Queremos ver qué funciona de afuera para ver si nos funciona adentro. No estoy hablando de la iglesia, porque no solamente nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está sobre la faz de la tierra, mis hermanos. ¿Y sabe qué? El único formato que puede en realidad funcionar dentro de la iglesia es el formato que Dios ha dejado en su palabra. Separados de mí, nada podréis hacer. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? En los cuales el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4:4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo siempre va a estar bloqueando, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. 2 de Pedro 2:19, dice la palabra, 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y ellos mismos esclavos son de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso cuando nos rendimos a Cristo, y a veces lo decimos cantado, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel. El asunto es solo queremos serle fiel y muchas veces no podemos. ¿Sabe por qué?
porque no le entregamos todo a Cristo. Y a veces lo cantamos y decimos: ¿no me puedes ayudar? Hermano, para eso estamos. Si dos se pusiesen de acuerdo en una misma cosa, yo iré desde los cielos. Qué bonito es orar los unos por los otros, ¿verdad que sí? Pero que el que hace los milagros, ¿quién cree que es? ¿Quién es el que tiene control de todas las cosas? Usted puede estar desbaratándose por el hermano Massa: Señor, sigue utilizando, Señor, ayuda. Pero si yo estoy durmiendo en mis laureles, ¿qué cree? Ese es el problema, pues. Hay gente que vive confiada, quieren componerlo todo con ayuno y oración, y no funciona. Sí funciona. Se rompen las cadenas, pero cuando aquella persona obstaculiza la voluntad de Dios, entonces la oración hace efecto, de tal manera que lo traigan de la oreja a aquel que no se deja. Por eso tenemos que entender que la gloria de Dios nos compromete. ¿Qué hace la gloria de Dios? Nos compromete, porque la gloria de Dios es sinónimo del Espíritu Santo, es su presencia misma en nuestra vida. Observe, como quien dice, no solo son esclavos del pecado, sino del mismo diablo. ¿Por qué? Porque aún están haciéndole caso a las artimañas de Satanás. Si Cristo Jesús ha libertado nuestras vidas, no tenemos por qué seguirle jugando el juego al enemigo, directa o indirectamente. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, mire, aquí está la esencia misma. Mire, toda la palabra es hermosa y es esencial, pero hay situaciones para nuestra común salvación. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, observe, ha nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. Si cuando tú dices una mentira no te redarguye, entonces ¿de qué se trata? Cuando tú estás haciendo algo ilícito y no te redarguye, entonces ¿de qué se trata? Nosotros tenemos que saber, hermano, si somos de Dios o no somos de Dios. Tenemos que haber nacido de Dios. ¿Por qué? Porque no practicamos el pecado. Tenemos algunas dificultades en el camino, como cuando dice Romanos 6, el pecado que mora en mí. Decía el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué decía? A veces hago cosas que no quiero hacer, y las que no quiero hacer son las que ando haciendo. Pero una cosa son errores y otra situación son horrores. Y nosotros no podemos vivir en esos horrores, porque nunca jamás vamos a experimentar ese cambio que el Señor quiere que tengamos, para que estemos listos, preparados para la final trompeta. Cuando Cristo venga, estemos listos, preparados, porque Él viene a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, oiga, ¿qué dice las Escrituras? Si usted está leyendo, qué bueno. Mire, pues aquel que fue engendrado, ¿por quién? Por Dios, hermano. ¿Quién nos engendró? Dios. ¿A través de quién? De su Hijo. ¿Qué dijo el Señor mismo? Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Cuántos alaban su nombre? Si tú y yo tenemos un lugar en esta congregación, valora tu lugar en esta congregación. Valora lo que el Cristo de la gloria ha hecho contigo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios pelea por nosotros, pero somos nacidos en Cristo Jesús. Peleamos la buena batalla en el Señor, hermano. Mire, y el maligno, ¿sabe cómo termina el versículo? No le toca. ¿Cómo que no le toca? Si el enemigo, ¿qué dice primero de Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, mirando a quién. Pero no le toca, dice la palabra. Solamente va a estar allí y no te va a tocar, no te va a tocar, no te va a obstruir. Hermano, vas a terminar la buena carrera en Cristo Jesús. Tu vida va a ser una vida de bendición plena en Cristo Jesús. Vas a experimentar su gloria, su presencia. ¿Cuándo? Cada día. No podemos vivir con el concepto de derrota. La pregunta es: ¿por qué el maligno toca? La respuesta es: porque no has nacido de Dios. Por eso toca. Siempre te anda tocando. Siempre Él sabe tu debilidad. El maligno sabe cuál es tu debilidad, y sobre allí el maligno va a querer hacer y deshacer en tu vida. Por eso tenemos que tener control. ¿Cómo vamos a poder tener ese control en nuestra vida?
por fuerza propia, no, a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros, hermano, nos enseña el camino, el cual redarguye nuestras vidas, mis hermanos. San Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, San Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, ¿sabes por qué no puede ver el reino de Dios? Porque 1 Juan 5:18, lo que acabamos de leer, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, si somos nacidos de Dios, no podemos practicar el pecado y el maligno no nos puede tocar. Y en San Juan 3:3 el Señor le dice a Nicodemo, respondió Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vive una vida a medias. Tenemos la oportunidad de oro, mis hermanos. Tenemos el reino de Dios a nuestro alcance, pero tenemos que vivir en una renuncia pura. Todo el tiempo estamos muertos, pero vivimos en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Estamos muertos, pero vivimos para la gloria del Señor. Aleluya. Ahora bien, hacer el Señor, ¿qué hace el Señor por nosotros? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, y vamos terminando. El que practica el pecado es del diablo. Ahora observe, porque el diablo peca desde el principio. Pero ahora observe lo que dice al final de este versículo, primera de Juan 3:8. Para esto que dice, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Por eso, si tú sientes que el Señor está obrando en tu vida y esta palabra está tocando a tu ser, hay gente que la vergüenza lo deja en su lugar. Pero la necesidad, hermano, ¿qué dice? El orgullo me levanta, dijo aquel. No, tenemos que buscar de Dios. La mujer de flujo de sangre se esforzó por tocar el borde del maestro, porque es ella lo que dijo. Sabía en dónde estaba la presencia, sabía en dónde podía fluir el poder para poder ser sanada, y se esforzó y abrirse paso en la multitud. Aquel centurión también fue y suplicó por un sirviente, siendo un centurión, hermano, era un oficial romano. Y así sucesivamente. ¿Cómo cree que quedó aquella mujer de la viuda de Naín cuando su hijo lo llevaban en aquel féretro? ¿Cómo cree que iba aquella mujer? Pero llegó el maestro, toca el féretro, y ¿qué pasa con aquel varón, muchacho? Se levanta, revive. ¿Cómo cree que quedó aquella mujer? Hermano, cuando el Señor está allí obrando de una manera poderosa, miren, no hay diablito, ni diablazo, ni diablucho el cual se pueda oponer. Pero porque tú y yo hemos nacido de nuevo. Pero si tú sientes que no has podido cambiar y has querido de Dios y te has estado sometiendo, pero en sentido contrario, no porque tengamos una bonita motocicleta o un bonito vehículo, tengo el derecho de meterme en cualquier calle. No, las calles tienen reglas. Ya puedes haber manejado absolutamente bien de reversa para adelante, puedes estacionar tu vehículo, es tuyo, nadie te lo quita. Pero hay reglas de tránsito. Hay gente que quiere vivir la vida en Cristo, pero con sus propias reglas. Por eso la manifestación del Señor no actúa allí. Y no es cuestión de hacer un boom para decir: ah, sí, ese hombre, esa mujer, ese ejemplo a seguir. Mira cómo Dios lo viene levantando de una manera gloriosa. Yo quiero de eso, Señor. Yo quiero de eso, porque nadie mira al que está abajo, que está sirviendo al Señor también. Todos quieren al que está arriba. Nosotros tenemos que estar donde Dios diga que estemos. Ahí va a glorificar su nombre. Dile al Señor: Señor, ¿para qué me has llamado? Entonces el Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor tiene el poder, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te siga fortaleciendo. Sigamos hacia adelante sin desmayar, hermano, sin desmayar. Sigamos buscando de su presencia. Pero si en esta hermosa mañana tú has sentido que esta palabra ha tocado y redarguido tu corazón, por favor, dale oportunidad a tu propia vida. No te voy a decir
Dale oportunidad a Dios, hermano. Al Señor no se le da la oportunidad. Los únicos ganones, los únicos que salimos ganando somos nosotros. Y los que necesitamos, ¿sabe quiénes son? Nosotros. Si Jorge Massa no le sirve a Dios como le debe de servir, el único que sale perdiendo es Jorge Massa. Nunca vamos a saber entender como Judas el Iscariote quién fue su maestro, porque si Judas hubiera sabido quién era su maestro, no lo hubiera entregado. Esa es la diferencia. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Y lo hermoso de todo es que dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo la doy por mi propia cuenta. Así que al final de todo, no fue ni Judas, no fue ni los judíos, no fueron los romanos el cual crucificaron al maestro, fueron nuestros pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponte de pie, alabamos y glorificamos al Señor por ese sacrificio. Aleluya. Le digamos: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Ora un momento al Señor y tan solo dile: Señor, ayúdame y fortaléceme para que yo pueda seguir hacia adelante, Señor, porque yo creo a tu palabra que ninguna condenación hay para los que están en ti, los que no militan conforme a la carne, sino que están conforme al Espíritu. Señor, ayúdame, fortaléceme a través de tu Santo Espíritu. Platica un momento con Él. Si has venido con dolencias, olvídate de tu dolencia. Si has venido con achaques, con enfermedad, no te digo que te olvides, porque muchas veces está el dolor allí o está el malestar, pero tan solo un momento glorifícale. Glorifícale. Tienes problemas, tu mente quiere estar aquí, pero tu mente está en otro lado. Olvídate de eso. Dios está tomando el control de Él. Dale el control al Señor de tu vida. Aleluya. Dale el control de tu vida al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nombre por sobre todo nombre, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Padre. Y si estás aquí, algo hermoso ha sucedido, algo glorioso ha sucedido, Señor. Padre mío, toma el control de esas vidas, de esas almas que son tuyas, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor. Pero muchas veces estamos cavilando en dos pensamientos y muchas veces no sabemos ni qué hacer. ¿Por qué? Porque hemos dejado la comunión de tu Santo Espíritu, porque no nos hemos metido para contigo, Señor. Como que hemos aprendido a hacer las cosas y nos hemos conformado. Estamos allí, solamente estamos conformados y no nos hemos dado cuenta que el enemigo ya ganó terreno. Ayúdanos, glorioso Dios. Seas tú el cual te muevas en misericordia, Señor. Muévete en misericordia, Padre. Muévete en misericordia, Jesús. Ayuda, Cristo bendito. Ayuda, glorioso Dios. Vana es la ayuda de los hombres. Vana es la ayuda de los hombres. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y acá hay un pueblo que está confiando en ti, Señor. Levanta, levanta, levanta. Siervos tuyos, obreros tuyos, levanta, levanta, maravilloso Dios. Salva las almas, levanta al caído, Señor. Renueva fuerzas. En el nombre de Jesús se ha hecho. En el nombre de Jesús se ha hecho, Señor. Podemos vivir en esa libertad en ti, gozar de tu presencia, Señor. Así esté la tempestad, así esté la necesidad, Señor. Tú estás allí, Padre. Tú estás mostrando tu gloria. ¿Cómo queremos nosotros, Señor, ver tu poder? Si muchas veces vivimos en incredulidad, ¿cómo queremos ver tu poder? Si muchas veces no dejamos que tú actúes en nuestras vidas, que tú pelees por nosotros, Señor. Yo quiero seguir viendo tu gloria, Padre. Sigue bendiciendo, Señor, esta congregación, la vida de mi pastor, Señor, la vida de mi hermano Antonio Moreno, Señor. Seas tú para con él en su mente, en todo su ser, con su familia, Padre mío, en su ministerio. Seas tú, Cristo bendito, el cual siga levantando siervos, Señor, adjuntos para que colaboren, Padre, en la obra. Siga ayudando, Padre mío. Ayuda, glorioso Dios, porque sin la gracia de tu Santo Espíritu estamos más que muertos. Os conviene que me vaya para que os mande al otro Consolador. Sí, Señor.
Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Cristo bendito. En tus manos estamos, Señor. Muchas gracias por este momento, Padre. Yo sé que tu presencia está en este lugar y quiero que tu presencia vaya con nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, Señor. Que no vivamos de nuestras propias emociones, sino vivamos con convicciones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú no dejas, porque tú no desamparas, Padre. Muchas gracias, porque es un privilegio servirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Aleluya.